Hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos de regreso aquí en Sala 24. Qué gusto después de haber tenido una pequeña pausa nada más por Festival Cultural. Y bueno, pues Jimmy, como siempre, ya después de esta pequeña pausa, pero ya nuevamente en Sala 24. Así es, nuevamente estamos reanudando programación aquí y gracias al equipo de Sala 24 que estuvo muy activo precisamente en todo el festival, en todos los foros y nuevamente pues aquí con todo su profesionalismo que le caracteriza, nuevamente estamos aquí para llegar a este auditorio hablando de cine después de esta pausa de tantas presentaciones y actividades, Gaby, que la Cineteca también tuvo su participación, por supuesto. Así es, sí, pues como lo mencionas, gracias al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a nuestra productora Fabi Ahumada y a todo el equipo que hace posible este programa. Y en efecto, como bien lo mencionas, hubo muchas actividades de cine, para ser más exactos, 49 actividades. Estaban contempladas 48. Tuvimos una función más, ya les diremos por qué, fue por algo positivo. Y tanto para los niños, para los jóvenes, para los adultos, la 78 Muestra Internacional de Cine, que como siempre deja muy buenas impresiones en el público, películas como, bueno, tuviste Dos Extraños, Dos Estaciones, vimos Dos Fiscales, Sirat, Francia en el Desierto, películas súper recomendables. Así que, pues ahora sí que ver la programación para ver si ustedes en algún momento pueden retomar y ver alguna de estas películas. Un par que ya se estrenó en salas comerciales, pero algunas otras que apenas se van a estrenar o que pueden llegar directo a las plataformas. Entonces, creo que los resultados fueron muy buenos, ya se ha visto de música, de exposiciones, literatura. Tuvimos las inauguraciones de las exposiciones, que también fueron un éxito ahí en la Cineteca Zacatecas y en el restaurante Miconos, que fue donde tuvimos la de botellas intervenidas. Pero además de esto, hubo oportunidad de que los adolescentes fueran parte de este festival cultural. Si bien recordamos, en el Festival de Cine en Fresnillo tuvimos la premiación de 2 convocatorias. Impulso al cortometraje mexicano en su tercera edición, categoría nacional y estatal, y también Fragmentos del Mundo Adolescente, que fue la segunda edición. Y abrimos justamente con un programa zacatecano. Aquí estamos viendo el apartado nacional. Miren, aquí están algunos de los directores presentes. Mira, qué bien, 2 mujeres presentando. Carolina Cuellar, primer lugar en la categoría estatal, y también Nora Betancourt. Ella es actriz del cortometraje que obtuvo el segundo lugar. Bueno, aquí estamos viendo a Martín Alberto Montellano, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, que tuvo un segundo lugar por su cortometraje Farmacias, Jimmy, y que estén presentes siempre le da, por supuesto, que más realce a los eventos. Aquí podemos ver a los adolescentes que estuvieron muy activos participando, y mujeres, hombres que fueron parte de estos cortometrajes. Y mira, ¿qué tal tú, Jimmy? Ahí luego ya robando cámara, ¿verdad? Pero sobre todo escuchando los aportes de estos directores, tanto adolescentes como ya activos, ya con cierta trayectoria o con ciertos estudios en el ámbito de la categoría estatal y nacional, pues fue muy interesante, Gaby, escucharlos directamente, narrar cómo construyeron, cómo incursionaron en sus historias y desarrollarlas, y sobre todo interactuar con el público y el mismo público, ¿verdad?, haciendo estas preguntas sobre los conflictos que tuvieron o las dificultades o también las cuestiones de qué
planean hacer, por ejemplo, en el futuro, algunos de ellos, y que le preguntarles sobre cómo ven la escena del cine nacional, sobre todo con esta cuestión, cómo se ha desarrollado por su parte el cine, digamos, tradicional, las formas de hacer cine tradicional, Sí. y estas formas nuevas que son las plataformas, ¿no? Que implican otro tipo de inversiones, otro tipo de contratos, otro tipo de funcionamientos, y cómo los presupuestos en veces son diferentes y producen, por supuesto, diversos resultados. Entonces, conocer precisamente estos elementos, Gaby, en la misma práctica con el público, con actores, directores, nos dio mucho gusto hacer esa retroalimentación para que el ámbito del cine pues no siga siendo una cosa lejana de críticos, de especialistas, sino de quien lo hace, de quien está ahí, quien acude a las funciones, y precisamente interpretar y cuestionar directamente sus ideas y precisamente dudas y sobre todo esto, y preguntas sobre todo en el presente y del futuro. Esto para mí yo creo que fue muy beneficioso para todo el público, y tener un aporte así en pleno festival cultural, dentro de todas las opciones que hubo, tanto de danza, conciertos, conferencias. Gaby, no se nos olvide, tuvimos un programa también de corte académico. Tuvimos un invitado de lujo, ¿verdad? El doctor Aurelio de los Reyes, un profesor de la UNAM, ¿verdad? Es un profesor ya de mucha trayectoria, y estuvo presentando ahí su libro, ¿verdad? Maximiliano y su diario de 1863, una vista, una perspectiva de un historiador mexicano. Entonces, ahí precisamente en esta presentación, Gaby, estuvo el doctor, y estuvimos comentando ahí con la doctora Jania, ¿verdad? Precisamente esta incursión en el archivo de Maximiliano de Habsburgo, allá en Austria. Y nada más para cerrar, sí quiero comentar la participación hablando de los cortometrajes, Martín Alberto Montellano, que vino de México, porque él ya está trabajando en México. Uno de los participantes en la categoría nacional vino desde Loreto, Zacatecas, vinieron de Fresnillo, de Jerez, de distintos municipios, y de manera general nos acompañó gente de otras partes de la República Mexicana, vinieron de Guanajuato, de San Luis, de Jalisco, de Ciudad de México. Hubo también gente de Alemania, turistas de Alemania que también estuvieron en la Cineteca Zacatecas. Hubo gente de muchos estados, que pareciera increíble que vienen a Zacatecas y a encerrarse 2 horas a ver una película. Pues sí sucede. ¿Por qué? Porque estamos presentándoles eventos que son de su gusto, películas que les atraen, y como bien lo dice Jimmy, desde cortometrajes zacatecanos nos vamos hasta tener a un referente del cine mudo mexicano, porque todo aquel que estudia precisión de cine, por supuesto que tiene que leer a Aurelio de los Reyes García Rojas. Y en esta ocasión, que vino con una conferencia, los dibujos de Maximiliano de Habsburgo, que la tuvimos un día antes de la presentación editorial que acabamos de ver, estos libros, pues que es un libro de más de 600 páginas, que pesa casi, mírenlo, ahí está, pesa casi 3 kilos ese libro, pero viene con la letra, con una tipografía grande, súper bien, con estas ilustraciones, los dibujos de Maximiliano de Habsburgo, que también fue algo de lo que enriqueció este libro, y que nos comentaba el doctor Aurelio de los Reyes, que por 20 años hizo esta investigación, y fue una sorpresa encontrar que Maximiliano de Habsburgo pues dibujaba desde temprana edad, desde los, si no me equivoco, desde los 11 años, podemos ver ahí algunos dibujos. Y estuvieron, tú, Jimmy, que tuviste la oportunidad, que te aventaste todo el libro, lo leíste,
y ese día participaste con un texto a Jania Estrada que estuvo moderando y la gente se fue muy contenta, oye. Yo creo que sí, por ver precisamente a tal, un profesor de la UNAM, que es muy reconocido, un profesor emérito, le han otorgado el doctor honoris causa en varias universidades del país, y es una investigación de última. Precisamente ahí en la conferencia, Gaby, hubo estudiantes, profesores, académicos diversos, precisamente que querían saber de última hora, precisamente, su última investigación, porque saben el rigor y la aplicación que tiene el doctor. Entonces, precisamente, meterse en un tema que supuestamente ya estaba acabado, agotado, que ya no había más que decir, y el doctor Aurelio Reyes demostró, ¿verdad?, que no, que hay elementos muchos que decir en a partir de los diarios y otros documentos que no se han visto a profundidad, que están en Austria, en Viena, y él precisamente ahí descubrió, viéndolos con minuciosamente, descubrió precisamente esos dibujos, y como él también es especialista en arte, pues enlazó precisamente cómo el dibujo y la personalidad hacen adquirir a una persona cierta madurez, cierto desarrollo, y en este caso no es cualquier persona, es nada menos que este emperador que va a ser esta especie de el monarca del segundo imperio mexicano hacia 1864. Entonces, toda una periodo de historia muy relevante que el doctor Aurelio de los Reyes nos comentó ahí cómo incursionó eso, cómo lo realizó durante 2 décadas, y precisamente este libro es solamente, digamos, que la mitad de esa investigación. Queda pendiente otro libro para contar la otra parte de la investigación, que se va a suceder en cómo fue su estancia aquí en México como emperador, y por supuesto su fin trágico, ¿verdad?, que ya todos conocemos en esta historia del Cerro de las Campanas, donde es fusilado. Y precisamente es una experiencia, yo creo, muy, muy, muy increíble, de pocas veces en la vida, conocer un investigador de esa dimensión, hablarnos directamente sobre 2 temas, el caso de los dibujos de Maximiliano y el libro, cómo él lo hizo, cómo revisó miles de correspondencias, cartas de Maximiliano y su diario personal de 1863, que nadie había visto, o bien algunos lo habían visto, pero como era muy favorable a Maximiliano, muchos no lo tomaron en cuenta y como que le escondían, ¿no? Y precisamente el doctor Aurelio va a referir eso. Entonces es una investigación muy, muy, muy increíble por los temas que aborda, Gaby. Así es, y bueno, pareciera que es la primera vez que el doctor ha estado en Zacatecas. No. No. Oye, hace 15 años le hicimos un homenaje en el Festival de Cine en Fresnillo. En 2011 él estuvo ahí, le dimos un reconocimiento justamente por toda su trayectoria. Y desde entonces ha habido pues distintos eventos, presentaciones de libros, ya hemos presentado otros libros que él incluso ha coordinado sobre el cine. Hemos tenido también conferencias en el marco del Festival de Cine de Fresnillo o para la Feria del Libro de Zacatecas, que lo hemos invitado, y él nos ha hablado, por ejemplo, de actrices del cine mexicano como María Félix, Dolores del Río. Recuerdo que para una Feria del Libro de hace ya poquito más de, pues, ¿qué será? Yo creo que de hace como unos 5 años, 4 años, habló de María Callas. Han sido ya diversas las ocasiones que por fortuna lo hemos tenido, que como bien dices también, a un personaje como él, pues es para tenerlo varias veces al año, ¿verdad, Jimmy? Así es. Recuerda que también estuvo en el centenario de la toma de Zacatecas, presentó ahí una película de corta duración, por supuesto, de la época, inédita, ¿verdad?, sobre la toma de Zacatecas. Vimos ahí a Pancho Villa cómo viene entrando a la ciudad, ¿verdad? Y entonces él narrándola ahí, precisamente, cómo sucedió esto, cómo la investigó, cómo la recuperaron. Y son de esas experiencias que tal vez son únicas en la vida, Gaby. Entonces, estar uno ahí, dice, wow, ¿no? Que esté un personaje así y narrándote un tema histórico así, pues son pocas veces, pero afortunadamente sucede, ¿no? Porque lo narraba y se iba también musicalizando.
José María Serralde. Él venía también de la Ciudad de México a musicalizar estos fragmentos. Recuerdo que, por ejemplo, en una inauguración del Festival de Cine en Fresnillo de 2014, también hubo una colaboración. Fue muy bonito, un evento muy bonito, donde él también nos iba narrando los fragmentos de estos cortometrajes y musicalizados en vivo. Entonces, pues, gracias al doctor por aceptar la invitación de la Cineteca Zacatecas, del Instituto Zacatecano de Cultura, para ser parte de este festival cultural, y al Seminario de Cultura en México, que estuvo muy pendiente de mandar a tiempo los libros, de que estuvieran, también a todos quienes son parte de este seminario. Pues algunos de los integrantes también acudieron a los eventos y bueno, pues más actividades. Tuvimos un taller de cine. El taller, Gaby. El taller, híjole, ese estuvo, los chicos, Sí. chicas que asistieron, quedaron más que satisfechos y muy inspirados, ¿verdad? Muy recargados de toda esa energía, de todas esas ideas que absorbieron de Luis Telles, director, por supuesto, investigador Sí. de lo que es esta forma de la animación stop motion. Entonces vimos ahí muy entusiasmados precisamente de todos ellos durante una semana en pleno festival cultural. Cumplieron con 20 horas de duración, crearon personajes, hicieron animación, filmación y vieron sus resultados ahí y vieron observaciones del mismo Luis Telles, comentarios, sugerencias, etcétera, y críticas, ¿verdad?, retroalimentarias de sus compañeros. Entonces yo creo que esa fue otra de las cosas también que nos dio mucho gusto tener ahí a todos estos jóvenes procedentes de varios municipios, por supuesto, y de estados. De otros estados se vinieron Sí. a Zacatecas a tomar el Exacto. taller porque es único. Luis Telles es súper profesional, muy actualizado, muy un entusiasmo que prácticamente que se derrama a todos, ¿no? De participar, que como dicen, contagia, ¿no? Y todo eso, y con una sencillez Y paciencia. increíble, ¿no? Y todo eso, y contestar las dudas y todo eso, Sí. pero fue un aliciente, yo creo, para todas y todas, Gaby. Sí, sí, definitivamente creo que este taller fue un gran acierto en lo que tiene que ver con el cine, con la animación en stop motion, pues en el marco del Festival Cultural de Zacatecas. Y como lo mencionas, mira, aquí vemos a Luis Telles, ya con varios de los personajes, cada uno de los integrantes del taller, y creó su propio personaje, escenario. Hicieron un pequeño cortometraje, o sea, contaron una historia en segundos, porque Así fue en es. segundos, pero ellos se dieron cuenta de todo el trabajo que implica que el ver una historia contada en 10, 15, 20 segundos lleva demasiado trabajo. Pues imagínense un cortometraje de 7 minutos. Crear de esos 15 escenarios, minutos, esos personajes, de más de y una hora. es precisamente hacer todo este registro, ¿no?, de personajitos como de 30, 35 centímetros, y precisamente hacer este ejercicio fue muy interesante para todas y todos ellos que están ahí desde estudiantes de cine, diseñadores gráficos y también estudiantes de comunicación, egresados de artes y varios precisamente jóvenes que nos dio mucho entusiasmo estar ahí. Pero vamos a hablar después de esta pausa. Seguimos, Gaby. Muy bien. A diferencia de otras películas donde el amor de los espectadores supera y por mucho las opiniones de los críticos, aquí ambas partes reconocieron el trabajo de todos los involucrados. Old Boy no es solo un título querido en Corea del Sur. Su éxito hizo que más países abrieran sus puertas a la cinta y le dieran una sólida corrida comercial. En 2008, Empire la reconoció como una de las 500 mejores películas de todos los tiempos, y The Guardian la catalogó como el tercer mejor clásico que Corea le ha dado al mundo entero, al menos en términos de cine. Solo The Handmaiden y Parásito
éxitos la supera en su listado. Hasta hoy, Oldboy sigue ganando adeptos gracias a cada primer visionado que estos hacen. Park Chan-wook dirigió una de las historias de venganza más fascinantes y retorcidas que jamás se hayan visto en el cine. No solo emocionó a los espectadores, también les hizo ponerse en el lugar del protagonista, los retó a visitar los lugares más oscuros de su mente y también los hizo pensar hasta dónde serían capaces de llegar por recuperar lo perdido. Uno de los momentos más espectaculares en la cinta se da durante un enfrentamiento en un espacio pequeño. La secuencia no solo es emocionante por lo que representa para el protagonista, sino por presentarse como un plano secuencia en el que ningún segundo tiene desperdicio. 2 días, en los que se rodaron hasta 15 tomas, fueron necesarios para llevar la pelea a la pantalla grande. Los actores reales, dobles y encargados de cámaras tuvieron que memorizar la coreografía de pelea para captar hasta el más mínimo detalle. El director habló sobre los relatos que supuso esta escena, desde tomar en cuenta las limitantes del espacio hasta la movilidad de las cámaras y los planos que debía utilizar. Para provocar una sensación de claustrofobia, Park Chan-wook recurrió a tomas donde se evidencia lo estrecho del pasillo. También utilizó las distancias y algunos ángulos más contemplativos en aras de no mostrar las escenas como siempre. El cineasta también señaló que la lucha es una metáfora de las pruebas del destino. Ninguno de los hombres tiene nombre o desarrollo, pero están ahí porque forman parte del crecimiento de Dae-soo. Ya regresamos, aquí estamos en Sala 24 y les estábamos hablando del taller de cine, animación, pues con stop motion, lo que es no tan sencillo, que sí es complicado hacer stop motion, pues esto lo reafirmaron quienes asistieron al taller, pero también quedaron muy emocionados, con ganas de una segunda parte. Y yo creo que esto es muy importante, que ellos se queden con ganas de hacer más, de seguir trabajando y seguir impulsando la animación en stop motion. Digo, en general, el cine de animación. Aquí está ya todo el grupo. Miren, mencionábamos de que estuvo Luis Telles. El taller duró 20 horas en un lapso de 5 días. Al final hubo una presentación de trabajos que en algún momento los estaremos presentando en la Cineteca Zacatecas. Es cuestión como de organizarnos con ellos porque iban a trabajarlos un poquito más. Sí. Estas historias les iban a meter música, efectos. Entonces esperamos hacer una exhibición al público de estos talleres que estamos realizando en la Cineteca, así como lo tuvimos en el Festival Cultural, el de Armando Navarro, este taller que también con una sala llena, fueron la mayor parte de los creadores, mujeres, hombres que participaron, y también fue una función muy emotiva, así como emotivas fueron las actividades que tuvimos en la Cineteca, en lo que tiene que ver con el programa Impulso al Cortometraje Mexicano. En su 3ª edición estuvo presente Juan Antonio de la Riva, ahí en la Cineteca Zacatecas. Él fue jurado en esta edición pasada. Aquí estamos viendo a América Escudero, que presentó una película de la Muestra Internacional de Cine. Entonces también contamos con comentarios de una historiadora y luego aquí ya estuvieron, mira, ahí están los 3 primeros lugares del concurso. Aurelio, que tuvo el 3er lugar, Elías Osborne, que tuvo 2º lugar, Carolina Cuellar, ahí está, 1er lugar, y el cineasta Juan Antonio de la Riva, que lo conocemos por películas como Vidas Errantes, Pueblo de Madera, Érase una vez en México, Ladronas de Almas, y que además él ha impartido ya muchos talleres, conferencias. Él es experto en cine mexicano. Aquí parte del público, que no es todo, pero es el público que se queda a escuchar lo que hablan los creadores zacatecanos, el talento.
Así es, una oportunidad también de tener a este extraordinario y multipremiado cineasta mexicano con su esposa América, dar precisamente estos comentarios a esta película iraní, ella y su hijo, y luego presentar un comentario durante la presentación precisamente de estos cortometrajes del concurso Impulso al Cortometraje Mexicano, su categoría estatal, y fue un aliciente precisamente para los ganadores y participantes que ahí estuvieron, primero, segundo y tercero. Nuestro compañero de CISART, Aurelio, está por ahí, y yo creo que también fue escuchar palabras de un director tan experimentado, Gaby, ganador de numerosas preseas, premios en diversos festivales del cine, pues no es poca cosa, ¿verdad? Hacerte una crítica directa y observaciones, tú preguntarle cosas en directo, pues yo creo que también son oportunidades que solamente también se tienen de vez en cuando, y ellos en este caso pues aprovecharon precisamente, ¿no? Y con su generosidad de la arriba, pues dando esos aportes, ¿no? Comentarios, sugerencias, críticas y todo esto, que es una retroalimentación muy interesante para tanto para nuestros concursantes en el ámbito de adolescentes como el de ya que están estudiando, ¿verdad? Y en 2 fotos anteriores había, creo que eran 3, 4, ahí están 4 jóvenes, vinieron de Fresnillo porque ellas participaron, algunas como actrices, otras parte del crew del cortometraje dirigido por Elias Osborne, que ganó el 2º lugar. Entonces, pues qué importante que cada vez más mujeres, yo sigo aplaudiendo, se estén integrando y se esté visibilizando el trabajo que están haciendo, pues que algunas apenas empiezan a hacer su trabajo para cortometrajes, porque algunas de ellas son actrices de teatro. Entonces, así es como surgen los grandes proyectos, Jimmy. Primero que toman talleres. Por cierto, algunos de ellos, de los ganadores, han estudiado en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero también hubo quien tomó talleres de cine en la Cineteca y con esas herramientas se pusieron a trabajar. Así es. Y uno de los ganadores eso mencionaba, que empezó por un taller de la Cineteca que llevamos a Fresnillo. Y ya, de ahí le siguió Elias Osborne. Sí. Y luego pues tuvimos más personajes, más eventos, algunos que estuvieron fuera de la Cineteca, como el cineconcierto, que también yo creo que fue de lo más esperado, este cineconcierto con fragmentos de películas de terror musicalizadas en vivo por la Banda Sinfónica Municipal de Fresnillo. Mira aquí el equipo de la Cineteca Zacatecas que estuvo trabajando durante el festival de lunes a domingo, más de 2 semanas, y el público que siempre llega a la plazuela Goitia, más de 70 músicos tocando, y fragmentos de películas como Psicosis, El Resplandor, El Exorcista, que no podía faltar, hasta películas como El Fantasma de la Ópera, que cuando empezó la película a mí me agradó tanto que hasta sentí que la piel se erizó. Entonces, este tipo de eventos pues también le dan como un plus a toda la programación de la Cineteca Zacatecas, que es salirnos de la sala y que el público que se congrega, que anda en las calles, que viene de otra plaza pública, porque pues hay varios escenarios musicales, está Plaza de Armas, Plazuela Goitia, Plazuela Miguel Auza, también en la Alameda, en Genaro Codina. Genaro Codina también nueva. O sea, fueron varias las plazas que tuvieron actividades musicales. Entonces aquí llegamos y con
fragmentos de películas que, por supuesto, varios títulos eran conocidos por el público. Así es, como Tiburón, ¿no? La misma ¡Ay, entrada. Tiburón! Todos Tiburón, esos Tiburón. Claro. U otras también. Y como tú Sí. dices, la entrada con el Fantasma de la Ópera, pues a muchos impactó, ¿verdad? Toda esa selección. Sí. Y había esta expectativa de cuál sería la selección, pero muchos las fueron identificando y ubicando y encantados por adivinarlas, ¿verdad? Desde el primer encore. Entonces vemos ahí toda esta gente que no nada más es de Zacatecas, es por supuesto Sí. procedente de otros estados, incluso de otros países, y ahí están, duraron en esta hora que duró el concierto, pues maravillados, y sobre todo el entusiasmo, Gaby, del director principalmente, y de todos los integrantes de la banda, ¿no? Su empeño, su empuje, su inspiración y sus ganas, ¿verdad? de la música y de estar ahí en ese concierto. Entonces fueron muy interesantes compartirlas esa noche. Así es. Muy emocionante el cineconcierto. Las infancias también tuvieron su apartado de cine con los matinés y terminamos el 11 de abril con un matiné para las niñas, para los niños y para los adultos, por supuesto, Claro. que se dieron cita en la Cineteca Zacatecas con Emiliana Gatalana, con un documental de esta gatita precisamente que tiene 15 años, bueno, en ese momento que se grabó el documental, 15 años de edad. Entonces, pues son como las aventuras de su dueña, quien es una mexicana, ella de Morelia, pero se fue a vivir a Barcelona. Entonces allá es donde adopta esta gatita, Emiliana, y luego pues la historia nos habla de que luego ella tiene un romance, luego se da una separación, luego se vuelve a enamorar de un mexicano, se mudan, se vienen a México recordemos que también pasó lo del COVID. Ajá. Esto que hizo que se vinieran un tiempo a México, luego se fueron a Querétaro, luego la gatita se va otra vez a Barcelona, luego otra vez a Morelia, luego a Querétaro, luego a Barcelona. Entonces, bueno, todas estas aventuras de la gatita, de lo que es como pues el estar de un lugar a otro, su convivencia con las personas, si los vecinos aceptan o no a la gatita, que esto también es importante. Entonces, bueno, creo que fue un documental que, aunque documental, los niños que estuvieron ahí presentes estuvieron muy atentos. Sí, sobre todo que habla de los problemas de la familia actual, ¿no? Así de es. estas separaciones, de repente de Sí. cambiar, de la noche a la mañana cambiar de familia por el cambio de pareja y incursionar en otros ambientes, otras ciudades, tanto de migración a otro continente, tanto la migración como interna en el país, ¿no? De Guadalajara a Morelia o la Ciudad de México o a Querétaro. Y entonces todo esto, los niños que muchas veces nadie les explica qué está sucediendo y la gatita advierte todo esto, ¿no? Estos cambios que suceden y Sí, ella cómo pues. se integra y cómo se acomoda a ellos, ¿no? Entendiendo la relación familiar. Sí, lo hacen de una forma muy simpática. Muy didáctica, yo creo también, ¿no? Hay, sobre todo en los momentos, así es, muy didáctica, y ya hay ciertos momentos en la película, yo creo que de la mitad en adelante, que ya se ve más la gatita, ya hay más videos, más fotos, más, pues, que estuvieron documentándola a ella, y pues esto tiene que ver, por supuesto, porque uno de las personas que participan, pues es el propio actor. Él viene siendo el papá de la gatita. Ajá. Entonces, claro que de los años en los que él estuvo conviviendo, pues seguro que
hubo más fotos, hubo más videos. Entonces creo que fue un rato agradable para todos. Ahí tuvimos un coctelito para las niñas, para los niños, hubo una mesa de postres y creo que fue una convivencia. Mira, aquí está, esos azules que se llamaban pitufos. Bueno, se llaman pitufos, es una bebida para las infancias que ahí los proveedores nos hicieron favor de, y tenían una gomita y bueno, los niños estaban encantados con los postres, con esas bebidas azules. Y bueno, también tuvimos más talento en la Cineteca, que es importante mencionar que tuvimos, por ejemplo, un estreno nacional, Flamingos, que contó con la presencia de su director, Lorenzo Hagerman, que a él lo conocemos también porque ha dirigido otros documentales como H2O MX, como 0.56%. Entonces, es un documentalista, pero que además es cinefotógrafo. Si ustedes vieron la película Eli del director Amad Escalante, bueno, pues Lorenzo fotografió esta película, así como películas extranjeras como La Montaña, entre otros títulos. Él inició como fotógrafo haciendo foto fija, cubriendo incluso en otros países ciertos acontecimientos. Entonces es un director que incluso en su tiempo también fue pues gestor cultural, promotor, porque él se hacía cargo de un lugar de exhibición que en su momento se llamó La 68, el Mérida, Yucatán. Durante 8 años, estuvo dirigiendo este espacio. Digo, a la par trabajaba, él nos comentaba que hacía pues películas. Entonces es una persona con mucha trayectoria y Flamingos es un documental que va a regresar a la Cineteca, pero ahora en su cartelera normal y con taquilla, como un estreno normal con la entrada general de 40 pesos y para estudiantes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, 20 pesos. Próxima semana les estaremos diciendo la programación, los horarios, días, pero miren, este documental que además tuvo 4 fotógrafos que se llevó años de trabajo este documental y para mí fue muy emotivo, muy emocionante el conocer más sobre esta especie desde el nacimiento, como la supervivencia también, la complejidad de que tiene que haber agua, tierra para poder hacer ahí sus nidos. Entonces es un documental que tienen que ver ya que regrese a la Cineteca Zacatecas. Y precisamente tenerlo allí explicándonos él directamente cómo se elaboró todo esto, también soy muy afortunado porque estuvieron muchos jóvenes allá haciendo preguntas y cuestionando. Pero continuamos después de esta pausa. Park Chan-wook siempre tuvo claro que los últimos minutos de la cinta se ambientarían tiempo después de todo lo ocurrido. Nunca se especifica si han pasado semanas, meses o años, pero se utiliza la nieve como muestra del paso del tiempo. Al tiempo de filmar, Corea no tenía territorios nevados, así que la producción viajó hasta Nueva Zelanda para encontrar el ambiente idóneo. Tristemente, el viaje también estuvo lleno de problemas. El más complejo para la producción fue que durante el vuelo se perdió todo el equipaje. Tuvieron que rentar cámaras en Nueva Zelanda y comprar nuevo vestuario para los actores. Todo en aras de lograr el resultado deseado. Evidentemente, esto no se notó durante la escena entre Oh Dae-sun y Mi-do, pero sí hizo que la producción sufriera por varias horas.
Aunque la historia de Old Boy no tiene un final abierto, sí forma parte de una trilogía unida por un tópico en común: la venganza. Park Chan-wook abordó el tema a lo largo de 3 películas. La primera de ellas, Sympathy for Mr. Vengeance, nos habla de un hombre sordomudo que luego de ser estafado por traficantes de órganos, decide cobrar venganza para así conseguir el riñón que su hermana necesita. Esta llegó unos años antes de Old Boy, y aunque no tuvo el mismo éxito, sí consiguió buenas críticas. La otra película que conforma la trilogía es Sympathy for Lady Vengeance. En ella, la joven Yoon-ha se declara culpable de raptar y asesinar a un niño. Tras estar 13 años en la cárcel, decide buscar a la persona que la llevó a eso. Si bien Old Boy tiene como base el ya mencionado manga, Chan-wook ha señalado El Conde de Montecristo, la aclamada obra de Alexandre Dumas, como inspiración para la temática de esta trilogía. El viaje de los 3 protagonistas bebe, indiscutiblemente, de aquel hombre que buscó venganza tras un destino injusto. Ya regresamos y pues estábamos hablando de la película Flamingos, que un espectáculo visual, Jimmy. Así es, muy cuidado, y fíjate que él, precisamente, él vive por esa zona, entonces conoce muy bien este ámbito geográfico y sobre todo el territorio ecológico que hace que sea posible precisamente esta migración de esta ave y los peligros en su hábitat, que precisamente estas aves hacen su nido con lodo, lo fabrican así precisamente, y si no hay lodo, no hay crías, así de simple. Y entonces él habla precisamente de estos peligros, de lo que están sucediendo, y llama la atención de que para que esto siga continuando como lo ha estado por decenas de miles de años, si no es que millones, pues debemos de preocuparnos precisamente por no alterar el ámbito ecológico ni todo el equilibrio de eso. Así es, y les decimos que es un estreno que no se lo pueden perder. Va a estar nuevamente en la Cineteca Zacatecas en distintos horarios. Y también tuvimos otra invitada muy especial, Claudia Prado. Ella es subdirectora de investigación y divulgación del Centro de Capacitación Cinematográfica. Así que, pues Claudia vino a presentar un documental dirigido por Tatiana Hueso, que se llama El lugar más pequeño, a propósito del 15 aniversario de la película. Y pues a Tatiana Hueso la conocemos por películas como Tempestad, Noche de Fuego, pero El lugar más pequeño, que nos mencionaba Claudia, que había sido un documental que había estado en más de 60 festivales, ¿sí? Y que es, pues, además de ser una historia que la directora conocía, pues está muy bien fotografiado, muy bien hecho, o sea, para haber sido su primer trabajo, creemos que, pues, que sí era justo y merecido todo ese reconocimiento que en su momento estuvo y que sigue siendo una de las películas de las imperdibles que hay que ver del cine mexicano. Claudia aprovechó también, además de hablar de la directora del documental, para hablar del Centro de Capacitación Cinematográfica. Varios de nuestros zacatecanos se han ido a estudiar al Centro de Capacitación Cinematográfica y pues de ahí han surgido muchos talentos, muchos cineastas, mujeres, hombres, que ya luego incluso algunos de ellos han salido de nuestro país a estudiar para seguir preparándose, pues, y trabajar. Preparándose, trabajando. Y hacer producciones, sí. Así es, y algunos de ellos ya están trabajando en Hollywood, como cinefotógrafos, en arte, en sonido, en distintas áreas. Entonces, bueno, hablaba también de los programas que ellos tienen, de las películas, parte del acervo con el que cuentan, tanto cortometrajes como largometrajes, y la importancia de seguirlos mostrando, de dar a conocer el trabajo que hacen las y los realizadores mexicanos, y así como algunos extranjeros que se vienen a radicar a nuestro país
y que han sido parte del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero bueno, lo que hace nuestro talento nacional y que a veces no se ve continuamente, entonces vamos a poder ver a lo largo del año distintas programaciones con el Centro de Capacitación Cinematográfica que ellos nos estarán proporcionando, y yo creo que también es afianzar y fortalecer estos vínculos que tiene la Cineteca Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Cultura, con el Centro de Capacitación Cinematográfica. Pues Claudia, que es una persona que ya tiene más de 15 años trabajando en el CCC, en distintas instituciones de cine en México, ella se encarga de mandar todos los trabajos ya cuando están listos para reproducirse, para verse en pantalla, pues ella se encarga de que lleguen a distintos espacios, de que lleguen a distintos festivales, Festival de Morelia, Guadalajara, todos los festivales que hay en México. También nos ha facilitado para el Festival de Cine en Fresnillo, incluso que los trabajos de los estudiantes lleguen a otros países, pues yo creo que en parte es gracias al trabajo tan disciplinado que ha tenido Claudia en todos estos años. Entonces, pues estamos muy agradecidos de que haya venido alguien como Claudia a la Cineteca Zacatecas para presentar la película dirigida por una mujer y donde sus protagonistas pues también son mujeres. Así es. Cine por mujeres, hecho por mujeres. Narra la tragedia, el genocidio precisamente que sucedió durante la guerra civil en El Salvador en los años 80s y 90s, y en una población donde hubo, bueno, en muchos lugares hubo masacres, por eso en general se habla de un genocidio que hubo en ese tiempo de la guerra civil, y es precisamente desgarrador los testimonios de cómo en pequeñas aldeas perdieron a sus familiares, amigos, precisamente a la mayoría de la población, ¿no? Y narrar, volver estos, es una catarsis muy interesante que hizo la directora, y eso le ha valido muchos reconocimientos internacionales por la forma honesta, directa que hizo este testimonio, ¿no? Eso, yo creo que la sencillez, la honradez de los personajes y el dolor es lo que le da precisamente una vitalidad y una actualidad tan interesantes como la vimos en esta emisión. Así es, y muy actual, oye. Así es. Muy actual Sí, las si la pones en las problemáticas. situaciones que hay en todo el mundo desafortunadamente y siguen, y nos señala precisamente de que son temas que desafortunadamente se van a seguir repitiendo por lo que vemos, pero estos son testimonios que nos señalan que no deberían suceder, que debería haber elementos de reparación, ¿verdad?, para tratar de sanar todas estas heridas y seguir su vida estas comunidades que acabaron prácticamente desoladas por toda esta migración y desapariciones que hubo en su época, ¿no? Y por supuesto se está sucediendo mucho en otros países, en el nuestro también, no es la excepción, pero desde otras ópticas, otras causas, otros motivos, son diferentes, pero ahí fue la presencia sobre todo de Norteamérica, que financió precisamente estos escuadrones de la muerte, y que son de los que nos va a hablar Tatiana. Una película de testimonios muy, muy desgarradores, muy tristes, pero que hay que verla precisamente. Así es, El lugar más pequeño de Tatiana Hueso. Y pues fue un festival que tuvo, en lo que tiene que ver con cine, 49 actividades con más de 30 trabajos zacatecanos, donde hubo talento. Tuvimos una función que se agregó, que no venía en el programa oficial, pero que ya luego se agregó, la película Flamingos, para que pudiera estar el director Lorenzo Hagerman. La proyectamos el sábado 11 de abril a las 12 del día, un horario donde nunca tenemos funciones a esa hora en la Cineteca. Muy difícil. Y que fue mucho público, la mitad de la sala se ocupó, así que pues nos dio mucho gusto que tuviera tan buena respuesta esta película, y más de 4,000
personas beneficiadas, más de 4,000 asistentes a los distintos eventos de la Cineteca. Así que les agradecemos a todas, a todos quienes hicieron posible este festival, a todo el personal del Instituto Zacatecano de Cultura y, bueno, sobre todo al personal de la Cineteca Zacatecas, que estuvo siempre al pendiente en las distintas actividades, en las distintas tareas para poder efectuar y que todo surgiera de la mejor manera, que todas las películas se proyectaran a tiempo, todos los días. Entonces, bueno, pues muchas gracias al personal de la Cineteca y del Instituto Zacatecano de Cultura también, porque pues es un trabajo en conjunto con el área de comunicación, de relaciones públicas, de imagen institucional, del sistema estatal de museos, de la administración. Son muchas áreas las que hacen posible tan solo la parte de la Cineteca Zacatecas. Y bueno, pues se termina un festival, pero inician otros festivales importantes también. El Festival de Cine de Guadalajara, que ya está por comenzar, y que hay una cápsula donde vienen algunos pormenores que van a suceder. Con un jurado conformado por 35 críticos y periodistas de renombre de 13 países diferentes de Latinoamérica, la European Film Promotion da a conocer las películas finalistas de la tercera edición del Latin American Critics Award for European Films. La ganadora será anunciada el 18 de abril durante la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Como resultado de un empate en la votación, por primera vez se deliberará entre 4 filmes: Father, de Teresa Botova; The Love That Remains, de Hilnur Palmason; Sound of Falling, of Masha Zielinski; y Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. El Latin American Critics Award de European Films se instituyó para reforzar la visibilidad y la difusión del cine europeo en toda América Latina, al tiempo que se destaca el papel clave de los críticos y periodistas culturales en la promoción de cine de autor y el fomento del diálogo transfronterizo. Entre los ganadores anteriores están The Teacher's Lounge, de Iker Katak, en 2024, y Sorda, de Eva Libertad, en 2025. Así es, este festival tan relevante que promueve el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y notamos pues cómo este Festival Internacional de Cine de Guadalajara promueve este European Film Promotion para hacer conocer el cine de autor europeo, que es poco atendido en el país. Hay una selección muy interesante desde que se organizó hace poco precisamente este festival, pero trata precisamente de traer esta selección de películas de autores. El cine europeo es, hay que señalarlo, no es como el norteamericano que vemos continuamente nosotros en pantallas comerciales, de acción y de mucho movimiento y de mucho presupuesto. Es un cine eminentemente muy reflexivo y que tiene quien lo ve tiene que poner mucho de su parte para comprender y acatar lo que el director y la propuesta de cine está haciendo. Entonces, por eso es difícil presentar este tipo de cine en salas comerciales. De ahí que este festival, promovido por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, promueva precisamente estos ámbitos europeos dentro del país, pero también en el área latinoamericana. De esta forma tenemos acceso a cine de mucha calidad que de otra forma sería difícil acceder. Entonces, no se lo pierda en esta emisión de este festival, y para conocer otros ámbitos del cine y no solamente el comercial norteamericano que tanto tenemos a la mano. Pero ya se nos acabó prácticamente el tiempo, Gaby. Queríamos seguir hablando, pero ya se nos acabó. Sí, oye, ya teníamos mucho que hablar de estas semanas, de este par de semanas que tuvimos esta ausencia, pero que regresamos con mucha actividad, mucha información y muy contentos de seguir aquí